Bueno, pues buenas tardes, profesor Eduardo Noguero. Bienvenido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel del Valle. Esta es una universidad que en este año cumple 18 años y vamos a estar celebrando todo el año. En esta ocasión hemos invitado al profesor para que nos hable sobre el encuentro que vamos a tener la próxima semana, que se llama Iberoamérica y las perspectivas filosóficas de nuestro tiempo. Nos gustaría que iniciara por ahí profesor Eduardo Noguero, pero daré una breve semblanza para la gente que nos está escuchando. El doctor Eduardo Noguero Margen es doctor en filosofía, es premio extraordinario de doctorado, hizo estudios en la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina y la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Filosofía y Letras, es un filósofo de la no respuesta, ¿no? De la no realidad. Es un filósofo, él no dice que es un filósofo de las calles, sin embargo creo que es de los hombres más auténticos de nuestro tiempo. Va contra el academicismo y va contra esta oleada de universitarios encerrados en sus cubículos, y es un profesor que trabaja la lógica, es decir, es una persona muy seria, muy seria. Sin embargo, también habla de pasos de la lógica a la ética, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, profesor, bienvenido. ¿Y qué piensa de Iberoamérica? ¿Cuál es la perspectiva filosófica ahora? Bueno, pues te agradezco mucho, Fernando, a ti, a la universidad, el entorno en el que estamos, a la gente que ha hecho posible que nos encontremos, porque aunque no ha sido un trabajo arduo, aquí mismo en esta sala en este momento ya hay historia reciente viva. Y me parece oportuno decirlo, ya hay una persona de la cual hemos hablado de muchas cosas, que me ha entrevistado, que hasta figura en un libro. Hay otra señora que ha sido un poco, otra profesora, otra doctora, que ha sido un poco el contacto. Las cosas se hacen así, ¿no? Se hacen como desde abajo, de persona a persona, ¿no? Esto no estaba previsto, como sabes muy bien. Yo tenía mucha curiosidad por asistir al seminario de Bautista que acababa de ver y por reencontrarme con Enrique Dussel, que ya había estado con él hace un par de años. Y entonces surge esto. Me vas a permitir que yo sea exactamente como soy. Y estas pequeñas cosas son acontecimientos. Porque nosotros no sabemos lo que de aquí puede salir. Y de hecho, yo cuando acepto esta invitación y vamos a dialogar, inevitablemente mi cabeza se dispara y puedo vislumbrar lo que quizás pueda tener estas cosas. En relaciones, intercambian ideas, se ilumina la reflexión y el trabajo que se está haciendo aquí desde otras latitudes. ¿Y qué quiere decir que es un acontecimiento? Sí, esto está transcurriendo, pero tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, porque nunca se sabe. Si el día de mañana, ¿te acuerdas cuando Fernando y Eduardo hablaban y empezaron a hablar de otras cosas? Fíjate que ahí los cabos que se fueron atando. Nosotros somos protagonistas de la historia, pero protagonistas totales. Y este es un momento histórico. Fíjate, y no le quiero ya dar en esto no hay nada ampuloso, es un momento histórico. Encontrarnos y de aquí alguna cosita va a salir. Y de alguna cosita nos vamos a llevar. Como yo digo en mis clases, oye, siempre nos tendría que llevar algo a casa. De aquí nos tendríamos que llevar algo a casa. Usted dice que no hay que vivir pegados a la academia, al academicismo. Sin embargo, justo ahora en España se sabe que hay una oleada en favor de la filosofía. ¿Eso es cierto? ¿Cree que el mundo vuelva a la filosofía o la filosofía nunca se ha ido de aquí? Una pregunta magnífica. No, la filosofía nunca se ha ido. Pero si a mí me preguntaran, o sea, sobre esa polémica, la filosofía en las escuelas, en el fondo, ¿no? A raíz de unas reformas educativas que ayer Enrique Dussel dijo unas cosas muy claras. Las reformas educativas han sido nefastas. En España llevamos como 10 reformas educativas en los años que yo estoy allí, que no son ni 40 años. Yo te voy a contestar, que haya filosofía en las escuelas o no es absolutamente irrelevante. Ni quita ni pone nada. No le demos tanta importancia a que haya filosofía en las escuelas. Sobre todo cuando hay mala filosofía.
En Alemania no hay filosofía en las escuelas. En Argentina no hay filosofía, nunca ha habido filosofía en las escuelas. Por supuesto, en Grecia muchísimo menos, ¿no? Porque es una colonia anglosajona, y en el mundo anglosajón no hay ni siquiera departamento de filosofía. La filosofía se estudia en los ámbitos de literatura, es letras, no hay filosofía. Y sin embargo, de toda esa realidad han salido excelentes filósofos. No se trata de la cosa burocrática, asignatura de filosofía, voy a dar metafísica, voy a dar ontología, bueno, la verdad es que no voy a dar urticaria, pero casi, lógica. O sea, hubo una famosa polémica, que no la voy a explicar, la cual remito a ti y a los demás, famosa. Gustavo Bueno, Manuel Sacristán, antes que yo llegara, uno a favor y otro en contra. Yo voy en pos de la filosofía, soy casi no sé cómo se dice, soy un militante de la filosofía. Yo creo que hay que difundir la filosofía, y sin embargo me parece relevante que esté en las escuelas. Por supuesto, y eso lo dice Bautista en la última entrevista, lo dice Dulce. La investigación en la universidad en filosofía no se hace absolutamente nada que verse sobre la realidad. Hacen tesis doctorales sobre la influencia que tuvo en la prima del cuñado de Heidegger cuando estaba sentado debajo de un árbol en la Selva Negra. O sea, esos trabajos tan específicos, tan abstrusos, tan poco comunicables, en los cuales estamos invirtiendo dinero, nuestra investigación está desenfocada. Una de las cosas importantes en este proceso decolonizador, pero no solo decolonizador de ideas del pensamiento europeo, no, de malos modos, malos hábitos universitarios, nos lleva a que hay un trabajo inútil. La academia, realmente, la gente está más ocupada de juntar puntos para que le paguen complementos de sueldo, y sobre todo hay luchas de poder, simplemente para medrar, para ser alguien reconocido por el sistema. Y la cosa está ser reconocido no por el sistema. La cosa está como cuando Diógenes, ¿no? Esta anécdota que te dice, habla Alejandro, una anécdota, no contrastado. Por favor, ¿qué puedo darte? Sí, por favor, mira, quítate que me estás tapando el sol. Pero va Alejandro a buscar a Diógenes. ¿Cómo es? Pero, sí. ¿Ah? Diógenes el cínico. Sí, a Diógenes, perdón. Sí. En ese sentido, doctor, ¿no habrá diferencia entonces en las academias entre la teoría analítica y la teoría continental? ¿Ninguna de las dos ha pensado en la realidad? Sí. Lo que pasa es que, mira, sí, por supuesto, y los filósofos, todos los que son filósofos, la historia los ha reconocido como filósofos y que han sido filósofos a pesar de ellos, no te quepa la menor duda que han pasado por una criba y son filósofos. Kant no es un invento, Descartes no es un invento, Wittgenstein no es un invento, Russell no es un invento. Es imposible que sea un invento. No es producto del marketing, no es producto de la propaganda, no es producto de que tenga buenos o no asesores. Pero hoy en día, y siempre ha habido de estos que realmente no son filósofos en el sentido que son comentaristas, estrujan filósofos, se meten en línea, se meten en escuelas, hay bandos. Entonces, lo que usted está diciendo es muy importante porque entonces acontecen quienes piensan la realidad. O es un poco, dice también la filosofía y la liberación. Porque por otra parte, fíjate, ¿cómo nace un filósofo desde el punto de vista individual? Cuando hablamos que es la filosofía, yo siempre digo cosas muy conocidas, bueno, depende. Filosofía como actitud filosófica o filosofía como respuesta que históricamente se han ido dando, eso es más corriente en la sociedad. No es un filósofo. Bueno, sería la misma pregunta, ¿cómo es un poeta? ¿O es un músico? ¿Y cómo llega el filósofo Eduardo Agüero a la filosofía? ¿Cómo llega a la Facultad de Filosofía? A propósito del nacimiento del filósofo. Bueno, yo podría decir qué lecturas me desperté y qué situaciones me despertaron del sueño dogmático. Como cuando Kant lee a Hume. Yo estudio en un liceo, curiosamente un liceo muy bueno desde el punto de vista de la formación, es un liceo militar. Son unas instituciones en Argentina. La verdad es que la formación esa fue maravillosa. Y termino el liceo militar y caigo en una escuela pública en donde
Lo primero es que me reciben con muchos prejuicios y tengo la suerte de que me sienta al lado y se metían conmigo. Tú dices que me hicieran bullying porque bullying no me iba a hacer porque le iba a dar un mamporro que no veo. Por algo había estado ahí en el liceo militar. O sea, este chico se llamaba Tudela, me acuerdo. Y dice, con Eduardo no, y además la jefecita del libro. Y me deja los manuscritos. La primera obra filosófica que yo leí fueron los manuscritos de 1844. Yo, que había tenido una base ética de un tal Héctor Gimeno, el padre Gimeno, que formaba parte del movimiento de los 28, que hubo una plantada en Mendoza impresionante. Bueno, de donde nace la filosofía de la liberación, nace en Mendoza. Entonces yo tenía esa formación. Yo sabía que yo tenía una dimensión religiosa, comenzaba curiosamente en el liceo militar porque era un capellán que se ocupaba de esto y a mí me gustaba su discurso, vamos, me servía. Entonces yo mamo de esa yo no tuve una formación recalcitrante, conservadora, dogmática, en el caso de mi madre, las personas que me conocen, la influencia que estuvo en mí, ¿no? O sea que lo mío no fue una conversión casual. Entonces, manuscritos económicos filosóficos, teología de la liberación, incipiente, empezando con la inicia de una encíclica, el popular progreso, de todas aquellas. Y así empecé. Entonces, nació mi pasión por la filosofía. Pero como yo tenía una pasión por la ciencia, me convertí en química, ingeniería química. Y simultáneamente carreras. Porque considero que, por un lado, me apasiona la epistemia, por las grandes preguntas se resuelven. Las preguntas por la física es el inicio de un determinado tipo de avance de la humanidad. Un cuestionarse por la naturaleza, que luego tiene consecuencias. Hoy en día hay salidas maravillosas, ahí somos naturaleza. Imagínate, yo me leo los manuscritos. Por otro lado, quiero conocer la naturaleza y me meto con la física, me meto con la química, me meto con las matemáticas. Pero por otra parte, Marx me dice que el hombre es un ser natural y que se realiza única y exclusivamente a través del trabajo, porque es toda nuestra creatividad. Nosotros somos capaces de transformar los materiales de la naturaleza y eso nos va constituyendo como hombres, como personas, como seres humanos. Bueno, ahí nazco yo a la filosofía. Llega un tiempo que abandono porque ya era insoportable las prácticas en ciencias y ya me lanzo por la filosofía. Y en ese sentido, entonces, su aparición en la filosofía, dice, es una aparición ética, es Marx, cuando le ponen la bomba, porque usted es el primer filósofo, supongo, en el siglo XX al que le ponen una bomba. Ah, no lo sé, habrá habido otros. ¿No? A otros, pero posiblemente, ¿cómo fue ese acontecimiento? Usted estaba en la izquierda, estaba en los movimientos estudiantiles, estaba militando con profesores. A ver. ¿Fue un pasaje ético o fue su pasaje lógico-ético? ¿O qué fue? No, fue un compromiso. Yo era estudiante, de último curso. Había una asociación que se llamaba Centro de Estudiantes de Filosofía. Una se llamaba Centro, la otra no sé qué. Ya los del centro éramos los de influencia de izquierda, fundamentalmente en mi caso, lo que primaba era un poco la influencia trotskista. Pero curiosamente, yo no me afilié a ningún movimiento, o sea, no estuve en ningún movimiento. Yo estuve en un partido político y muchísimo menos en un movimiento subversivo, vamos a llamar, de empuñar las armas, ¿no? A pesar que fue curioso porque me venían a buscar a mí y me decían que yo tenía que saber fabricar bombas por mis estudios. Y yo me acuerdo que lo que yo decía en esa época, prefiero 1000 veces ser muerto antes que matar. El del campo, obispo de Recife, así. Yo llevo una militancia comprometida, pero al mismo tiempo no soy de opciones violentas. Sí, ¿cómo explicar?
explicarte? De resistencia firme y arraigada, pero no de violencia específica. De hecho, decía uno de los que he leído últimamente, fue Luciano Bautista, que no puede cambiar a alguien que no esté dispuesto a dar su vida por los demás. Yo sí que estaba dispuesto, porque en el fondo a mí me venía eso de una raíz cristiana, en donde consideraba que el amarnos los unos a los otros era fundamental, ¿no? Y yo digo por ahí en el librito, me lo ha recordado la doctora en estos días, una cosa tan sencilla como hablando de la felicidad, que nadie puede ser feliz en un mundo de gente infeliz. Eso que usted dice me remite a las 14 tesis de Dussel. En la segunda parte, en la parte crítica, Dussel hace una referencia entre el rehén y el sicario. Y dice, el sicario va a ser capaz de traicionar a sus amigos, a sus colegas. El rehén no. El rehén no puede porque tiene un compromiso con la vida. Es un compromiso existencial, tal vez con el otro, en algún sentido. Entonces, la vida es el último fundamento. Pues otros días hablamos, hace poco, ayer, otros días digo, ¿qué pasó con Vargas Llosa? ¿Cómo pasa de una postura a esa postura? Aquí hay unas modas, unos etnovismos derivados también del famoso 68, que casi todos franceses, que a todos ellos están instalados en el sistema. Tenemos, por ejemplo, en España el filósofo Sabater apoyando en mitines a la extrema derecha, un hombre que escribe la ética para Amador, que nunca, Sabater, nunca. Esos son modas, burguesitos ilustrados, ocurrentes, caprichosos, que no entienden lo que es el mundo del trabajo y que no entienden lo que es ser explotado. Yo sí lo fui, pero fui por opciones, porque yo ya tuve exilio anteriores. Yo me voy de Mendoza, tuve exilio porque quería vivir, ¿no? Yo comentaba, cuando me pongo en la cola de las monjas franciscanas para que me den la comida cuando tenía que comer. Claro, luego vienen las monjitas que son encantadas y dicen, tú pasa por aquí. Ya ibas todos los días a comer, pero me ponían en una mesa, era como una mascota para ellos. Pero quiero decir que eso no es una... Yo diría que casi, no te voy a decir que casi se nace. La sensibilidad para luchar por el otro, que es el oprimido de toda la vida, pero ya está. La religión cristiana, por ejemplo, yo no soy nada creyente, soy ateo del Dios metafísico. Soy profundamente religioso de la divinidad que hay, de lo sagrado que hay entre los seres humanos. Cuando haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, precisamente hace eclosión lo más sublime cuando hay una reunión de seres humanos. Y cuando eso está en sentirnos pertenecer a la naturaleza, de los cuales nosotros somos producto de la naturaleza, pero hay una cosa terrible. Como sigamos así, va a ser, la naturaleza ha generado a una parte de la naturaleza que es encargada, como los escorpiones, de autosuicidarse. Nosotros somos los encargados, hoy por hoy, de suicidar, de eliminar. La naturaleza se va a matar a sí misma a través del hombre actual. Bueno, podría hablar mucho de esto. Los filósofos no inventamos nada. Ni siquiera sistemas filosóficos, por esta parte, sistemas filosóficos. Los filósofos, primero, somos gente de nuestra época. Hablamos de lo que hay que hablar. Y además todos hablamos de cosas parecidas. Hablamos de cosas parecidas. Y en un momento dado a uno le toca ser testigo. Los filósofos somos testigos. Y en ese momento, dirían los místicos, ¿no? El espíritu habla por ti. No, y parecemos iluminados. No podríamos parar porque estamos todo abiertos a captar las señales, sin al tiempo. Es tan importante eso. Y además no comunicamos con estrategias, no seguimos procedimientos didácticos, nos hacemos PowerPoint de lo que yo voy a decir. Empezamos a hablar porque estamos comunicando lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo de una manera vital. Mi organismo, yo ahora mismo ya me ha subido la tensión, se ha modificado mi organismo, porque si no, yo no llevo a nadie. Pero yo no lo hago como una estrategia. Nosotros somos gente de nuestro tiempo y que además necesitamos comunicar. Y necesitamos pasar los testigos. Y
esos otros testigos, esa gente que está ahí, también tiene su filosofía? ¿Usted cree que la gente que no es filósofa, que no es filósofo, tiene su filosofía? No, tienen incluso mejor. Pero eso que usted dice es polémico, porque los filósofos de academia no aceptan eso. En todo atrevimiento faltaría más que le tendríamos que pedir permiso a ellos. Mira, hay un libro maravilloso de Saint-Exupéry, famoso por El Principito, ¿no? Se llama Tierra de Hombres. Primer párrafo. Y el campesino extraía el fruto de la tierra y su producto era universal. Esos son los filósofos. La gente. Yo sostengo que todos somos, yo soy en eso aristotélico, todo hombre sea naturalmente saber, somos naturalmente filósofos. Porque filósofo no es nada del otro mundo, es una condición humana de que deseamos saber. Y entonces considero yo, podemos hablar si quieres de mi curso, que yo no doy curso para filósofos, porque se me han apuntado muchos filósofos, trabajar con la gente a partir de casi de cero y empezar a construir intersubjetivamente nuestra filosofía. En la presentación del libro que me hacen en España, una profesora que se llama Luz Suárez, me dice, permíteme que yo ponga esto en duda. Dice, ¿tú crees, me dice, que Donald Trump es filósofo? Dice, bueno, o sea, que todos somos, ahora, ¿qué pasa con Matteo Salvini, aquel desalmado italiano, ministro del Interior? O nuestro desalmado local, ya hablaba de Montalvo Marcelo. Y podríamos hablar de todos los corruptos de México, que son filósofos. Bueno, nacieron con la posibilidad de serlo, lo que pasa es que traicionaron, ¿no? Porque los seres humanos, ¿no? Tú conocerías el Jean-Paul Sartre, hacemos como un proyecto, hacemos con la posibilidad de ser hombre, pero en un determinado momento nos podemos envilecer cuando empezamos a hacer trampa. ¿Cómo surge la corrupción? O sea, aquel cajero de banco que tiene un problema o bien familiar muy justificable o porque ha jugado a algunos juegos de azar y se ha endeudado con una mafia, dice, ¿sabes qué digo? No tengo que presentar resultados hasta no sé qué, hasta el miércoles, fin de semana, me llevo la caja, y empiezan con la trampa, pero llega un momento que no pueden volver atrás. Y esa trampa nos aparta del proyecto humano. Pero luego se van a justificar, bueno, eso día que tonterías, esto lo hacen todo. Voy a ser yo tan idiota de no robar. Yo he pensado mucho cómo se corrompe la gente. No hay que hacer una trampa nunca. Ni siquiera cuando eres estudiante copiarle en un examen del de al lado. Esa trampa no se puede hacer. O apuestas por la no trampa o vas a terminar siendo un corrupto. Entonces, eso que está diciendo es como un diagnóstico. El filósofo es el que hace su diagnóstico de cierta relación con lo que está sucediendo. ¿Es un diagnóstico como el que hace el médico? Alguna vez se lo escuché decir, por eso le pregunto. No, yo no me considero que pueda ser diagnóstico. Yo lo que estoy al cabo de los signos de los tiempos, yo estoy observando, estoy viviendo y estoy asimilando y estoy comunicando, ¿no? E incluso creo que los filósofos de alguna manera trazamos líneas prospectivas. Por ejemplo, ¿qué problema terrible que tenemos? A ver qué va a pasar con López Obrador. Me encanta la idea. Pero si fracasara rotundamente, no pasa nada. No pasa nada, han fracasado unos cuantos. Qué pena que fracase. No pasa nada. Hay muchos fracasos. Incluso en la historia se intenta que esté todo atado y bien atado, y nunca está todo atado y bien atado. Siempre existe la novedad de todo. ¿Cómo resuelvo yo todo esto? El otro día yo decía en una clase mía, un profesor de literatura muy inteligente que es alumno mío, lo puso en tela de juicio. Yo creo, digo, que hemos llegado a una situación del sálvese quien pueda. Esto no es nada atractivo, aparentemente. Pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Tú, yo. Mientras le va bien a López Obrador, mientras logramos romper en una situación terrible que se da en México, que por cierto no es el único país, digamos Argentina, pero salgamos de América Latina. ¿Qué está pasando ahora en Libia? Casi no se habla, ¿qué más? En Libia. Mientras tanto, ¿qué hago yo? Espero, me toque vivir. Y entonces empiezo a mencionar, en mi último libro que hablo sobre unos pensadores modernos, hago una lectura moderna de Epicuro. Meto a Epicuro como uno más. Epicuro. El sálvese quien pueda
es que nosotros tenemos, yo no puedo esperar que haya un sistema de estructuras que me digan, porque yo quiero vivir ahora. ¿Y cómo voy a vivir ahora? Como a mí me encantaría que se viva dentro de 100 años. Yo no quiero ser víctima de los prejuicios. Yo quiero ensanchar mi libertad en la medida de lo posible. Partiendo de la base que soy un privilegiado, porque a ti la de toda la calle hablo desde libertad, ¿no? Yo soy un señor, yo soy un profesor que hizo una oposición y que me pagan un sueldo y ahora me pagan un retiro suficiente. Es lo mismo. Pero hay una posibilidad de reunirnos e ir. Decían otros días Dussel, digamos, el cambio de la estructura no significa el cambio de la subjetividad. Yo no utilizo el término subjetividad. Yo no tengo ningún problema, más reivindico el término individuo. Me da igual individualismo, no, falta de compromiso. Fíjate, no, individuos, nosotros somos individuos, ¿no? Y individuos que vivimos en sociedad. Y entonces esa individualidad es nuestra. Nuestro tiempo es este, el tuyo es este. Nosotros no podemos decir, mientras esperamos, mientras entregamos a una causa, que quién sabe cuándo, quizás triunfe o no triunfe, no, yo tengo que vivir ahora. Entonces, su filosofía está referida a la acción, a la praxis. Está referida a la vida, pero a la vida real, en donde hay unos ingredientes. Yo reivindico el papel de la amistad, de la comunidad. De hecho, mi grupo amplio se llama Comunidad Filosófica, un grupo de varios centenares. Mira, la Comunidad Filosófica es un receptáculo donde mis alumnos los meto en un grupo de WhatsApp. Bueno, y nos reunimos de vez en cuando. Entonces, seguimos pensando, hay unos debates entre ellos que quiero publicarlos en este último libro. Yo siempre hago la broma, mira, lo que yo estoy haciendo, qué pena, profesor, está terminado el curso. No terminamos nada. El producto que yo vendo tiene garantía de por años, no 5 años de garantía, 10 años, luego solo de repuesto, no, para siempre. Mientras yo exista, garantía para siempre. Dentro de un orden, tú coges mi teléfono o me mandas un mensaje y me llamas y me cuentas lo que se te dé la gana. En España, llamarte maestro es una cosa muy seria. No existe la palabra maestro. Maestro te dice un maestro de música, maestro de Jesús, no sé, algún santón extraño. A mí me dicen maestro. Al principio decía, ¿por qué me llamas maestro? ¿Y sabes lo que pasa? He asumido el rol. Y yo como maestro no abandono a mi gente. Porque mi gente es la porción de sociedad y de humanidad en la cual yo me puedo mover, que puedo abarcar. Yo algunas veces puse los ojos en esta ciudad y eso sería motivo de otra entrevista, y yo quería desarrollar cosas porque me encantan de ella. Pero no ha sido posible. Esta ciudad es muy grande, es como Buenos Aires, como Madrid. Amigo, me sale una cosa en Hermosillo, Sonora. Y por cierto, ayer me comunico y digo, ¿puedo comentar? Y a lo mejor voy a iniciar un movimiento, un grupo, a lo mejor el grupo de Sonora, en el cual me voy a volver como pez en el agua porque yo he vivido allí, conozco la aquella mentalidad. En este momento estoy en una ciudad que se llama Tres Cantos, tenemos un seminario libre que ha ido saliendo, no hay otra cuestión igual. Usted es un hombre de seminarios, sé que no da conferencias, usted le gusta trabajar en seminarios. ¿Cómo ve? ¿Por qué lo sabe? Lo sabemos, pero ¿cómo se relaciona con sus estudiantes? ¿Cree que los estudiantes de hoy, los estudiantes cambian con los años? Usted que ha dado generaciones. ¿La tecnología ha afectado la forma en que se relaciona este individuo del que usted habla con el texto? ¿Va a afectar la filosofía? No, total. Bueno, mi audiencia es internacional por las redes sociales. A mí me escriben en mi canal de YouTube, desde estudiantes hasta otra gente me escriben, y yo siempre contesto, no sé, por supuesto, la tecnología es maravillosa. A mí me han invitado de Hermosillo por la tecnología, porque alguien no sé cómo pilla mi libro y me dice, ¿cómo puedo hacer, profesor, para usar su libro? Y digo, te lo mando en PDF. El otro día lo mandé también me fui a una cosa de una paquetería, lo mandé. No, esto es fundamental. Esto es una caja de resonancia brutal. Y los filósofos, porque yo soy un filósofo militante, y yo he utilizado muchas veces la expresión filósofo de la calle, de la gente. Me gusta la palabra gente, me gusta la palabra, de hecho hay un movimiento político que yo apoyo y me siento muy bien
con ellos se llama Podemos en España. Hablo de la gente, hablo del individuo, hablo del ciudadano. Entonces, si a mí, para entenderme a mí, hay que haber estudiado filosofía, yo a esa gente no me interesa. O sea, que tú tienes que ser un doctor en filosofía o para entender, o sea, qué barbaridad, ¿no? Cuando hay gente que va a charlas y dice, este tipo debe ser muy profundo porque no he entendido nada. Yo procuro depurar al lenguaje de comunicación filosófica de cualquier tipo de abstrusismos, de cualquier tipo de elementos de taxonomía, de clasificación, de esto de aquí sale esto. No, yo tengo que hablar un lenguaje llano. Ah, pues entonces esto es un farsante, es un simple divulgador. ¿Sí? Mete las notas a pie de página. Yo si te hablo de una palabra, conozco, tuve la formación en griego clásico y en latín, y tengo un alemán que no me sirve tan, pero yo he leído La crítica de Son Pura con la traducción castellana y alemana aquí. A ver, ¿qué dice alemán? ¿Qué está diciendo aquí Kant cuando habla de realidad? ¿Está hablando de Wirklichkeit o está hablando de Realität? Eso tengo que saberlo, porque es que si no, nosotros hemos vivido los relatos filosóficos, las divulgaciones, son cuentos donde se ha repetido copia y pego, corte y pego eternamente. Seamos valientes, filosofemos a pelo, pero claro, con el rigor de la formación. Hay gente que dice, no, pues esto es Marx, o esto es Platón, menudo Platón, aquel dualista, responsable, qué sé yo, hasta del rechazo de la sexualidad. O Descartes, que es cartesiano, que es cuadriculado, que además para que uno inventa el sistema de coordenadas cartesianas. Pero de verdad, tú has leído a Descartes, por favor. Tú has leído a Descartes. ¿Tú crees que la expresión el cogito ergo sum es el origen de todos los males y terminará siendo responsable hasta la de la conquista en México, el cogito ergo sum? Por favor. Descartes sale del colegio absolutamente decepcionado porque tenía sed de conocimiento. Y hay que leerse el discurso del método, pero hay que leérselo. Es un libro maravilloso. Hay que leerse la primera parte del discurso del método. Cuando dice, todo lo que me prometieron no me lo dieron. Y salí con tantos errores cuando terminaba mi carrera más que antes. Por lo tanto, decido cerrar mis libros y abro el libro del mundo y de la vida. ¿Qué hace? Se va. ¿Cómo se va? Pues se enrola en la guerra de los 30 años porque era la manera, un chico de mediana familia se iba, yo no sé si habrá pegado, se habrá combatido. Lo que sí sé es que el discurso del método se escribe en un campamento, en un campo de batalla. Pero, profesor, la filosofía de la liberación sostiene, por ejemplo, frente a eso, que si es este ego conquiro, el yo conquisto, tiene que ver con los procesos coloniales en América. Ahora, ¿quién habrá dicho yo conquisto? Me pregunto, ¿quién lo habrá dicho? ¿No? Porque ahí viene el problema. Si nosotros adquirimos unos tópicos, unos eslogan, lo que no podemos hacer es ideologizar la filosofía. Y todo aquello que significa propuestas que son consignas y que quedan bonitas y que son ocurrentes, es una tergiversación de la filosofía y además está el germen de su destrucción, para colmo. ¿Quién dijo yo conquisto? ¿Quién dijo yo conquisto? ¿A quién se le ocurrió? Sería muy interesante, la investigación. ¿Quién es el ocurrente que dice yo conquisto? ¿O quién es el ocurrente que dice que el pienso luego existo es una idea, por ejemplo, cuando no es una idea? Las ideas es un enunciado, pero no es una deducción, es una intuición. ¿Y qué quiere decir intuición aquí? Ah, bueno, hay que meternos. Hay que saber qué quiere decir intuición como conocimiento inmediato. Es algo que tú no puedes... Bueno, habría mucho que hablar. Y Descartes se va. Y Descartes se da cuenta que en el mundo va a encontrar los mismos errores. ¿Qué hace? Decide encerrarlo en mí mismo y haberlo encontrado allá adentro. Y encuentra, se le produce el encuentro consigo mismo, la intuición de la humanidad que está en mí. Y dice, esta es la piedra fundamental de mi filosofía. Y Descartes luego escribe el método. Descartes funda una parte fundamental de la matemática, pero también Descartes escribe una ética. Y él sabe que la ética que le escribe es provisional. Sobre eso, profesor, se dice que Spinoza también es un crítico, en algún sentido, de Descartes. Claro, y todos son críticos de los anteriores, pero críticos
de continuadores. O sea, yo sostengo que en la filosofía ningún filósofo se ha puesto a otro se ha polemizado, ha tomado en consideración, ha aportado, pero no se contradice. Ni siquiera se contradice Ptolomeo de Copérnico o de Galileo. No. ¿Por qué? Porque son diversas... Ptolomeo es un ejemplo genial de lo que yo considero que son los distintos relatos. Ptolomeo tiene una visión del mundo básicamente geocéntrica, no es la aristotélica, que era muy primitiva, muy burda, y lo único que hace es describir el mundo, salvando las apariencias, como expresión tolemaica, desde mi perspectiva. Ahora, las mediciones que hace son exactas, y el modo como explica el movimiento de los planetas y que las órbitas no son circulares, sino elípticas y demás, lo hace a partir de yo, que soy el observador. Para superar a Ptolomeo, tuvo que llegar Kepler y Galileo. Copérnico era como Aristóteles, de burdo en el sentido de Aristóteles, era muy antiguo en esto. Pero simplemente que pone la Tierra en el centro del campo, más o menos. En la conversación que teníamos ayer, usted hablaba de que el eurocentrismo no es propiamente un asunto de Europa. ¿Por qué esa referencia? Porque del mismo modo que el eurocentrismo, que no es otra cosa que el dogmatismo y el pensamiento único y el triunfo de la ideología sobre la filosofía, es un mal que es de Europa y de América y de Europa, y el otro día me decía una colega brasileña, y de Nueva Zelanda. ¿Sabes lo que se está trabajando en Nueva Zelanda? Pues muy interesante tampoco, así como si no existiera. No, por supuesto que no. Le hago esta pregunta no para desviar la cuestión de Ptolomeo que está explicando, sino para que el auditorio y la audiencia puedan entender cómo es que un filósofo que no es académico, o no es academicista, que se considera un filósofo de las calles, tiene tanto respeto por el mundo antiguo. Usted trabaja el mundo helénico. Yo tengo tan respeto por el mundo antiguo por una cosa muy sencilla. Vamos, yo trabajo, el término se habría matizado. Yo fui durante años profesor, yo tuve que explicar a Aristóteles y a Platón a mis alumnos. Pues no tengo que explicarlo, ¿no? Yo si explico a Aristóteles, explico a Aristóteles. Bueno, hago continuas digresiones hacia el presente. Yo siempre advierto en mis clases que se va a hablar de religión, que se va a hablar de política y se va a hablar de hoy. Y en algún momento me las voy a arreglar explicando a Aristóteles para hablar de Maduro. Pero yo tengo que explicar a Aristóteles. Y además tengo que explicar a Aristóteles apegado. La historia de la filosofía es una ciencia historiográfica. Por lo tanto, todo lo que no te permiten los datos y los documentos, mejor te calla o dice que es una conjetura. Porque si no, es como decir, Aristóteles era esclavista. Yo tengo esa broma. ¿No? Sí notan, por supuesto. Tampoco tenía celular, ¿eh? Freud es machista. Vamos a ver. Todos somos hombres de nuestra época. Tú sabes, en la formación mía, con la edad que tengo, hasta que se evoluciona con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, hasta ser un auténtico partidario de los matrimonios que en España se han producido del mismo sexo. ¿Sabes lo que el proceso? Yo, si eso me lo preguntan o se pretende hacer hace 50 años, ¿qué es? Somos gente de nuestra época. Me parece injusto decir que la causa de todos los males está en los griegos. Entre otras cosas, en ese esquema que hacía Bautista ayer, los tres. Los griegos están aquí. Grecia es la cuna de la episteme. Pero en el otro sector está la cuna de la sabiduría. De este lado estaba el entendimiento, que luego pone la intencionalidad, que se tendrá un corte husserliano. Pero la episteme es episteme, ¿no? Ni mejor ni peor. Y no es la causa de todos los males. La episteme es la episteme. Esto que usted dice es bastante polémico, por eso es que supongo que hay un interés en los jóvenes por su filosofía, porque pone en cuestión, por un lado, el sistema crítico, ¿no? del eurocentrismo, pero por otro lado no justifica la dominación. Usted dijo al principio que está en contra de cualquier forma de violencia. Más bien creo que se está tratando de explicar desde la filosofía. Por eso trabaja en seminario, por la importancia de explicar desde la filosofía. Bueno, trabajo en seminario porque son libres, porque el que quiere ser no vuelve más. Llevan 4 años algunos, 4 años ya de adolescente.
Sí, por supuesto. No justifico la conquista de América por parte de España. No justifico ningún procedimiento de conquista y sin embargo, yo soy un personaje polémico, pues tengo cosas escritas sobre la conquista española, donde constato simplemente hechos. O sea, hay conquistas y conquistas. Este es el asunto. Dado que fue históricamente, parece que fue inevitable, y ojo, los propios aztecas conquistaban y dominaban a no sé quién en el imperio incaico, esa propensión a dominar, a explotar, que habla Freud, el malestar de la cultura. Nosotros, para los otros, los seres humanos son esclavos o son objeto de explotación sexuales. Profesor, si me permite, nuestras preguntas han sido muy eclécticas porque nos interesa que el público al que va dirigida tenga mucha tela de dónde cortar, como decimos en México. Ha mencionado 2 veces a Freud. ¿Usted cree que puede existir terapia filosófica? ¿Hay una forma? Bueno, a ver, no en el sentido de Freud. Bueno, de hecho, mi blog es un blog antiguo, pero curiosamente no ha desaparecido. Se llama La Filosofía. Yo tuve un curso bastante memorable por éxito de público y demás, de divulgación en la UNED, en los cursos de formación permanente que se llamaba La Filosofía como Terapia. Y cuando yo lo presento al departamento, estos filósofos están puestos y seguramente tú vas a dar clases de autoayuda, ¿no? Bueno, salió adelante, porque lo fundamenté. La filosofía de por sí es terapéutica. Porque yo digo en mi blog, si tú te vas ahí vas a decir, ojo que yo aquí no estoy planteando ninguna alternativa a otras terapias. Yo pienso que la filosofía de por sí es terapéutica, el conocimiento es terapéutico, porque el conocimiento te hace libre y cuando tú tienes un problema, no me refiero solo a problemas psicológicos, es fundamental saber plantear tu problema. Y hay una rama de la filosofía que te da instrumentos para saber plantear mejor los problemas políticos, sociales, personales. Hay una pata de la filosofía que yo no he trabajado con la filosofía para niños, muy interesante. Hay una terapia, a ver, a la gente que asiste a un seminario 4 años, lógicamente el tema, han sido protagonistas de una auténtica autoterapia, lo tengo comprobado empíricamente. Yo hablo de la prueba de la realidad. Yo hablo de la prueba de la realidad. Entonces, cuando las personas dicen, oye, yo no me envanezco, oye, Eduardo, me has cambiado la vida, me ha cambiado la vida, a mí me da un sentido de responsabilidad brutal, porque de repente toman conciencia de que ellos pueden coger el toro por las astas, que pueden ser los protagonistas de su vida y que hay vida más allá. Profesor, ahora que ha tocado ese punto, a los estudiantes de filosofía de todas las universidades, pero también de esta, me preocupan algunas preguntas y creo que usted les ha anunciado los conceptos. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la libertad? ¿Y por qué la mujer y el hombre no deben ir a la violencia? Para poner la entrevista más interesante. Bueno, me voy a improvisar. Bueno, la realidad, qué sé yo, no sabemos, no tengo ni idea. Yo lo que tengo idea es ese entorno en el cual estamos. Yo en eso soy kantiano, ¿no? Yo soy kantiano, yo creo, bueno, yo soy de lo que pienso que a Kant todavía le falta muchísimo. Para no solo no hay que superarlo, sino que lo tenemos que empezar a conocer, a estudiar y a ponerlo en práctica. Porque es fundamental, por ejemplo, distinguir razón teórica de razón práctica, porque si no se entiende nada en la vida. La libertad no la conocemos. La cosa en sí, das Ding in sich sein, no se conoce. Nosotros conocemos una realidad que construimos. Conocemos nuestra realidad. Eso es la realidad. Y nuestra realidad, estamos nosotros metidos, como cuando Marx dice, nosotros en el trabajo adoptamos los materiales naturales y sale el producto de una realidad que construimos. Eso es un mundo de significados. Así como no existen en la semántica significados ontológicos precisos y fijos y tal, sino significados simplemente. El famoso triángulo semiótico. La realidad es la que nosotros construimos. Esa realidad puede ser una realidad liberadora o nefasta y encubridora. Y ahí entramos con lo de la filosofía de la liberación. Que nosotros construyamos una realidad que posibilite que la gente sea libre. Vamos entonces al plano de la libertad.
La libertad es libertad básicamente en su origen, libertad económica. O sea, no hay libertad de los pobres de la tierra, no hay libertad, no son libres. A lo sumo, lo único que pueden hacer es buscar entre la basura el alimento. Los intocables en la India no son libres, no son libres. Muchas veces la inmigración a Europa de los latinoamericanos o de los asiáticos, esa gente tiene que vender su libertad, no porque lo vayan a esclavizar, para poder comer, porque viven y comen mejor, pero tienen que aceptar que van a dejar de tener condición humana. Aquellos Bartolomé en las casas, estupendo, me encanta, pero allí son tratados, no tienen condiciones, no existen. La señora peruana o ecuatoriana que está limpiando en un hospital o en una oficina, en una parte del mundo no existe. Y como mucho, tienes un detalle con ella y le regalan como si lo tienes un perrito en la calle y la camisa. Venden su libertad, porque la libertad es la identidad, la capacidad de ser tú mismo. Para eso es necesario el conocimiento. El académico también es muy importante. Pero si no, necesitamos gentes que hablen de filosofía, que incorporen el discurso filosófico a la gente de la calle. No digamos un profeta de fundar una religión en una esquina, que también se vivís mucho. Esto es la libertad. El otro me decía de la violencia. La violencia. A ver, yo he estado en el mero, cuando discutíamos los grupos, pasábamos la clandestinidad y cogíamos las armas. Tuve algunas discusiones muy duras. Bueno, yo no puedo justificar como respuesta proporcional a la violencia ejercida por los poderes. Yo no puedo justificar y comprender los alzamientos. Del mismo modo que puedo justificar que si vienen a mi casa y quieren atacar a mi familia, yo les pongo la cabeza. Lo que yo no puedo justificar, porque ahí hay dos vertientes, por un lado está la violencia, la lucha armada contra un sistema que nos oprime, y luego está la otra violencia, porque somos partidarios de la vida, estar contra la pena de muerte, estar a favor del aborto y a favor de la eutanasia. Porque, no, es que esto defiende la vida. No, perdón, es que yo como soy un defensor de la vida estoy de acuerdo con la eutanasia y con el derecho de la mujer a hacer daño a su propio cuerpo. La otra violencia, desde afuera, otra cosa que yo no me metiera, luego yo digo, perdonadme, pero yo me dedico yo o estoy en la retaguardia haciendo la comida, o voy, o me cambio por un prisionero y que me maten a mí en lugar de él. A mí me costaría mucho matar a una persona, ganan menos fácil. Coger alguno y otro. Pero aquí no justifica la violencia en un término muy básico, es una cuestión de teoría de la guerra, estaba en la visión militar. Hacer un alocado y llevar a tu tropa al fracaso total o tener posibilidades de éxito. Medir, hay una parte, parece ridículo, pero hay una parte ética de la lucha armada que es saber exactamente cómo hay que hacerla con el menor costo de vida y sabiendo que va a haber un costo de vida. Por ejemplo, esa sería otra manera de tratarla. Yo no estoy así a priori, yo tendría que ver momentos donde se puede justificar o no justificar o fundamental. Pero no estoy en contra yo no estoy en un pacifismo pasivo, sino de un pacifismo activo que ha llevado a mucha gente al paredón. Te hablo de Miguel Hernández, te hablo de García Lorca, te hablo de los mártires de América Latina, te hablo de los curas del Salvador, de Yacuría, toda esta gente. Te hablo. Se lo pregunto porque en México justo ahora se está enfrentando un clima de violencia insostenible. Están asesinando mujeres todos los días, están asesinando hombres todos los días, la alza de feminicidios ha crecido, hay desaparición todo el tiempo. Antes, cuando no estaba López Obrador, decíamos que era el Estado. Ahora nadie dice que las desapariciones son producto del Estado, sin embargo, la violencia sucede, está aconteciendo. Bueno, ¿tú me preguntabas por esa violencia o por nuestro ser sujetos nosotros de respuestas violentas a la violencia? Ser sujetos de esa violencia y después ir hacia la otra. No, la otra es, a ver, acordémonos de aquella matanza de mujeres continuo del norte de México, ¿cómo se llama? De esa ciudad, Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, ¿no? Alguna película que yo vi. Esa violencia, México ha caído, es terrible la situación de México. Yo si estuviera en Argentina,
Yo diría que Argentina es un país fallido, porque por lo menos México tiene alternativa visible. Ahora mismo hay un presidente. ¿Qué haces tú en Argentina? ¿Macri o quién? En Argentina, por ejemplo, no hay ninguna posibilidad de una toma del poder por vías democráticas de alguien que de alguna manera genere un tipo de esperanza como lo de López Obrador. A López Obrador hay que tratar muchísimo cuidado. La gente tiene que tener esperanzas legítimas, porque por favor no le quedemos antes de tiempo la esperanza en este presidente a la gente. Defectos le vamos a encontrar montones, pero que López Obrador o Allende o Lula da Silva o Mujica hacen lo que pueden. Y esto es lo que... hay que cerrar los ojos, pero hay que ponerlo por ahí. Pero esto es... Mira, me consta que en México hay una ola de esperanza. Nos lo merecemos, por favor. Vivámoslo de verdad. Que no vengan los aguafiestas a decirnos, no, pero que los operadores no vengan los aguafiestas. Es que se lo digo y se lo pregunto porque sé que a usted no le da miedo decir las cosas. Y a los jóvenes en México principalmente se les dice que no estudien filosofía, que van a morir de hambre, que para qué estudiar filosofía cuando el capitalismo ha ganado, cuando la violencia nos está avasallando. ¿Qué le dice a los compañeros de sus estudiantes? Y bueno, lo que pasa es que vivimos un poquito en la pérfida Albión, como se dice, ¿no? En la vieja Europa. Todos se están muriendo de hambre, lo que me es que el error es estudiar carreras universitarias. Hay que estudiar una buena formación profesional, que están faltando técnicos y gente. Ese es el gran error. Ahora, a mí se me decía ya eso. Yo fui el único de mi promoción que consiguió trabajo al terminar la carrera. Y vosotros seguramente lo vais a conseguir. Porque me encantaría tener una parte de formación profesional de los estudiantes de filosofía para ver cómo hay que hacer para poder vivir de aquello que tú has estudiado. Pues ¿sabes lo que hay que hacer, por ejemplo, esto? Tú eres estudiante, tú estás trabajando, tú estás haciendo contactos no interesados, ¿no? Porque te estás trabajando con gente que si ahora me conoces a mí, mañana conoces al otro. Pues curiosamente, si yo mañana tengo que pensar en un chico, pues oye, Fernando, a ver qué tal. Es mentira. ¿Qué vas a estudiar? ¿Empresariales? ¿Económica? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es una carrera de futuro? Mira, la única que estudia el futuro son los estudios. Y la filosofía es un estudio maravilloso. Hay que estudiar filosofía si se te da la gana. Y si quieres ser músico de la calle, y si quieres ser músico, y si quieres ser artista, que es un ambiente para los padres desgarrarían su vestidura, porque no, hay un ambiente de disipación, bohemio, y a ver si le dedican a las drogas, pues métete ahí. Que no nos frenen, no hay carreras del futuro. La filosofía es la carrera del futuro. Usted habla como pocos profesores de la filosofía, habla con una pasión viva. ¿Qué se siente envejecer siendo filósofo? ¿Y cómo se es filósofo así cuando uno crece? A los jóvenes, y le digo porque me han pedido, o sea, eso nos intriga demasiado. Sí, es una cosa, es maravilloso. Es maravilloso porque no envejece. Es maravilloso porque no envejece. Podemos leer, si quieres, a los clásicos, por ejemplo, a Diógenes, el perro, o el propio Epicuro, pero yo estoy en otra época. Es filósofo porque no envejece. Es filósofo porque es maravilloso porque a mí me permite hablar contigo, y tú en 10 minutos estás hablando conmigo, te olvidas que yo soy un señor mayor. Porque soy un poco loco, en el sentido argentino del tango aquel de Discépolo. Loco él, loco ella, loco él, caminando por Callao, con una cabaza en la cabeza y una mediasuela pegada en los pies con los zapatos. Hay que ser un poco loco. Mira, los que dedicamos a la filosofía teníamos antes famas de locos. Los que nos dedicamos a lo que nos dediquemos con pasión somos personas singulares. No somos perfectos. La única manera de comunicar es que te suba la presión. La única manera de estar con un auditorio es ir directo al corazón, a armarlo. Y cuando uno va a una realidad, yo lo he armado ahora en mi tierra natal, que ahora voy la semana que viene. Es apasionante. Y esta edad, quiero decir, yo lo digo, yo tengo muchos alumnos de esta edad es apasionante. Nada de lo que vosotros hacéis, nada podemos dejar de hacer. En esta edad se pueden hacer proyectos,
Por supuesto no se tiene miedo a la muerte, porque la muerte es una tontería. La muerte es muerte al sufrimiento, al dolor. Yo escribo solo en mi tema, la muerte. Se puede amar, te puedes enamorar, puedes entusiasmarte, puedes hablar con las flores. Yo soy un poco poeta también. La vida es una fuente de energía tan brutal. Entonces nunca, como en la vejez, eso es tan patente. A no ser que tengas un problema, tengas un accidente cardiovascular y te quedes tontorrón. Es apasionante, es apasionante. Y lo único que hay que hacer es poder saber gestionar la pasión que generas, la respuesta de pasión que generas en el público. Hay que saber, esto no lo saben hacer los futbolistas ni los cantantes mediáticos. Los filósofos tenemos que aprender a gestionar eso. Porque la admiración es normal, pero la admiración es un arma de doble filo también, ¿no? Porque te construyen un personaje que no existe. Ahora, hay que apostar por la vida. No hay que sentirnos culpables por vivir. Eso lo dicen. Ahora, lo que pasa es que en mi librito que estoy escribiendo ahora, en el anterior traté 5 filósofos y ahora trato esos 5. Como bien digo ahí, yo no expongo filósofos. Yo traigo agua a mi propio molino. ¿Cuál es ese molino? Explicar mi humilde filosofía, pequeñita, pero mía, sin tergiversarnos. Entonces ahora, por ejemplo, estoy absolutamente prendido de una lectura pormenorizada de un autor que leí yo con 20 años, que es Feuerbach en la esencia del mundo. Yo lo recomiendo. Bueno, si lo leas en serio y a fondo te cambia la vida. Yo digo cosas y la gente se escandaliza, que el único modo de ser un buen cristiano es no creyendo en Dios. Que Dios es un obstáculo para ser un buen cristiano. ¿Y qué es un buen cristiano? Uno que ama a los demás y a la naturaleza. El Dios metafísico es nefasto, causa primeras. Luego se lo endilgan a la modernidad, porque esto viene de mucho más lejos. La modernidad ha conseguido muchas cosas, claro, todavía para los ricos, pero ha aumentado la calidad de vida, hay una cosa que se llama sociedad del bienestar, vamos a vivir más y mejor. Y la modernidad forma parte de un proceso histórico de la epopeya de la humanidad que yo digo que ahí está. Ahora no estamos ahora estamos en una etapa que va a ser diferente a raíz de las tecnologías de la información y la comunicación. Profesor, tiene un conocimiento profundo de la singularidad de la vida. Creo que habla con mucha seguridad no de sí mismo, sino de la vida, ¿no? Como si la vida hablara a través de los años. Te traíamos unas preguntas preparadas, pero creo que la conversación puedes hacer. Ha sido mejor así. A ver, yo, si quieres lo cortas, pero si quieres, ya como premio que nos merecemos, aunque tú luego edites esta conferencia, podemos charlar 5 minutos más y te sales de dudas. Pero entonces, vamos a la última pregunta para despedir, ¿no?, la charla. No me lo van a perdonar las compañeras feministas de esta universidad. ¿Qué piensa del feminismo? Es la revolución. La revolución, como dice alguien, o es feminista, o será feminista, o no será. Nosotros tenemos que pensar lo que significa con verdaderamente la liberación de la mujer. En este momento las medidas políticas más importantes que están, y nos jugamos el domingo en las elecciones españolas, es precisamente conseguir, por ejemplo, la auténtica igualdad de hombres y mujeres. Que desaparezca la brecha salarial, que no gane con el mismo trabajo la mujer menos que el hombre, que el hecho de ser mujer y tener que ocuparse de sus hijos no significa una merma en sus carreras. De hecho, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo lo hace nuestro gobierno? Con un Pedro Sánchez. No, perfecto, pero hombre, ojo que se gobierna a los otros. Muy bien, se da un permiso obligatorio de paternidad a los hombres de manera tal que tú no puedes, un empresario decir, no contrato esta porque va a tener 6 semanas de... No, es que el marido va a tener 6 semanas por obligación. El papel de la mujer es fundamental. De paso nombro a una feminista histórica que se llama Lidia Falcón, que recomiendo. Bueno, yo de unos años pertenecí al Partido Feminista e hice campaña por el Partido Feminista para las elecciones europeas.
solo 2 hombres estamos. Carlos París, que lo recomiendo a Carlos París. ¿Tú lo conoces? ¿Lo que es la vida? ¿Tú sabes lo que es la vida? Carlos París es el filósofo más importante del siglo XX en España. Basta que crucemos el charco para que ya no lo conozcamos. Carlos París, que también descolló en el famoso Congreso de Filosofía de Córdoba del año 71, donde también estuve con Música, la personalidad. Carlos París y yo fuimos los apoyos. Bueno, Carlos París luego se casó con Lidia Falcón. El feminismo es fundamental. No solo eso, sino incorporar lo que es, porque existe una óptica o existe una manera de construir el mundo de las mujeres. No es antagónica a la del hombre, sino que es complementaria. Ojo, hay una lógica de las mujeres. Esto lo he hablado mucho con Lidia. Fíjate, si hay un lugar donde no han colonizado desde el punto de vista de la lógica, es a los hombres. La lógica masculina. La mujer no. La mujer no la puedes meter en la lógica masculina y por eso tiene mucho confusión. Apuesto absolutamente por el feminismo. Profesor Eduardo Agüero, le agradezco que se haya tomado la molestia en su visita a México de venir a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Le agradezco por haber contestado estas preguntas un poco al aire, pero no eran las mías, sino la de la comunidad, que son las importantes, ¿no? La gente que lo va a empezar a seguir ahora. Su libro va a ser leído en esta universidad y pues le agradezco mucho a nombre del plantel del Valle, del plantel San Lorenzo Tezonco, que es de donde venimos, y de nuestra casa de estudios, haber estado aquí. Esta discusión nos trae mucha luz a la filosofía. Estamos en un momento de crisis en la universidad y todo lo que usted nos ha dicho nos llena de singularidad, ¿no? Nos alegra, ¿no? Entonces, a nombre de mis compañeras y compañeros, le agradezco que se haya tomado la molestia, en verdad. Muchas gracias, profesor. Yo te agradezco a ti y a los demás. Como he dicho, mi producto tiene garantía. La póliza está en el canal de YouTube, pones Eduardo Agüero Maquer. Tengo más de 200 vídeos en donde estos temas están tratados, donde la gente los puede leer y hacerme preguntas y ver qué he querido decir con esto. Porque creo en eso, creo profundamente en eso. Entonces, pues ahí nos encontramos, en ese canal. Yo publico cada vez, si puedo, casi todos los miércoles. Tengo muchos mexicanos, más numerosos. No tengo seguidores como los youtubers que tienen 500.000, son unos vídeos tostones y algunos duran 2 horas. Entonces, yo te agradezco mucho y cuando queráis. Muchas gracias, profesor. Cuando queráis. Gracias. Seguimos. Seguimos. Porque hay que armarla. De verdad, aquí hay que armar. No nos podemos quedar quietos, hay que armar. Hay que protestar, hay que escandalizar incluso. Digamos cosas que van a ser polémicas, digamos cosas que van a ser... Usted ha estado en Italia también, ha hecho docencia en España, en Argentina. ¿Qué se siente estar en la ciudad de las más bellas del mundo, dicen los que conocen? ¿Qué se siente enseñar ahí? El renacimiento, de alguna u otra manera. Yo estuve en Piamonte. No me lo van a perdonar mis maestros de coloniales, pero el renacimiento. Yo estuve en Piamonte, que era el antiguo reino de Saboya, la tierra de Giuseppe Peano. Por eso me cayó lo de Peano, de trabajar cosas de Peano inéditas, abrir cajas, ¿no? Bueno, hablar en italiano, porque es muy interesante. La filosofía que tú haces en italiano o la que haces en castellano. Entonces la filosofía en italiano o en francés adquiere unas características determinadas, ¿no? Me encanta hablar de filosofía en italiano, pues se siente muchísima dicha, la verdad. Ahora, el Piamonte no es Italia, aquellos países son, también Italia es maravilloso, pero está Florencia, ¿no? Donde estuve trabajando también. Ahí hay una investigación que además me dio el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque el síndrome de Estocolmo, de Estocolmo no es persona, de Stendhal. Un colapso de recibir
de una manera brutal esa sobredosis de belleza. Hay una sala en el hospital de Florencia para este tipo de gente. Todo le empieza a dar vuelta. Y le pasaba a Stendhal, ¿no? Bueno, ahí muere Nietzsche. Otro día hablaremos. Para mí, una de las dimensiones es el arte y la belleza. Para mí la dimensión del arte y la belleza es fundamental, porque entonces nos comunicamos de otra manera. El concepto, la relación, más que la modernidad, esa costumbre, ese vicio tan masculino, ahí sí que es masculino, del lenguaje racional, es tan árido, tan profuso, tan inútil muchas veces, cuando más vale una mirada o un poema de Benedetti. Y esto sí que es masculino. Ese racionalismo y eso es masculino, no de la mujer. Porque entonces hay que entonces leer Santa Teresa. Y el que me diga que Santa Teresa sustenta un discurso conquistador, que es de la misma época, no ha entendido nada. Hay que leer a Santa Teresa. Hay que incorporar a la mujer, pero no porque un favor, mira qué mejor que somos los varones que metemos a la mujer. No, es una cosa porque no nos piden permiso, ¿no? La mujer empuja de tal manera, al contrario, como no espabilemos, vamos a empezar a ser patéticos, ¿no? Somos patéticos los hombres, al lado de una mujer. Por lo tanto, siento abuelita. Tengo mucho que aprender. Tiene que haber una clase para los hombres, para que nos enseñen a nosotros, los varones, quiénes son las mujeres y cómo ser felices. Muchas veces. Bueno. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y a mí me hubiera gustado hacer mis preguntas.